Vamos a ver los cambios que ocurren en distintas patologías valvulares y en insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener, de los parámetros que vamos a medir, va a ser primero el stroke volume, el volumen de eyección, stroke volume, el end diastolic volume, el volumen al final de la diástole, end systolic volume, volumen al final de la sístole, presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole, end diastolic left ventricle pressure, y la presión de pulso. Okay. Entonces vamos a ver en insuficiencia y estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral y falla cardíaca. Okay. Entonces, en insuficiencia, ya sea mitral o de la válvula aórtica, lo que pasa es que la sangre se regresa hacia atrás de la válvula que está insuficiente. Esto es, aquí está la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el septum. Primero en insuficiencia aórtica, bueno, para acá está la aorta, así, ahí está la aorta. Si la válvula está insuficiente, quiere decir que no cierra bien. Pues ahí está, no cierra bien. Entonces, cuando el ventrículo eyecta, va la sangre hacia la aorta. Cuando el ventrículo empieza la relajación isovolumétrica, ya no es isovolumétrica porque la válvula está abierta. Entonces, la sangre se regresa hacia el ventrículo. Entonces, el stroke, el volumen al final de la diástole pues va a estar aumentado. El volumen que tiene el ventrículo al final del llenado es, pues sí, lo que le echó la aurícula más lo que la aorta le está regresando. Entonces esto está aumentado. Si tenemos aumento del volumen al final de la diástole, entonces el ventrículo puede expulsar más. Entonces le va a expulsar más a la aorta. El stroke volume está aumentado. Al final de la sístole, el volumen que tiene el ventrículo se queda igual, o sea, aumentó el end diastolic volume, el volumen que tenía el ventrículo al final de la diástole, y aumentó lo que estamos expulsando. Entonces lo que se queda es igual. Si los dos aumentan, este se queda igual, porque el end diastolic volume es igual al stroke volume más el end systolic volume. Luego, la presión al final de la diástole para el ventrículo izquierdo, en la insuficiencia de la válvula aórtica en general no le pasa nada, o sea, así viéndolo así como, pues al principio no le está pasando nada. Ya conforme va avanzando la enfermedad, sí, el ventrículo está teniendo más sangre y entonces es más presión que le pone, y entonces la presión sistólica y diastólica del ventrículo van a aumentar. Sistólica porque tiene más sangre que eyectar, y diastólica porque al final de la diástole pues hay más sangre que tiene, entonces su presión aumenta, pero esto puede quedar más avanzado. Y la presión de la aorta, de la sístole va a aumentar porque el ventrículo le está echando más sangre, y de la diástole disminuye porque en la diástole, o sea, en la relajación, la aorta le está echando la sangre al ventrículo, entonces disminuye la presión diastólica de la aorta. Luego, la presión de pulso, aquí va a estar aumentada, porque dijimos la presión la presión de pulso es la sistólica menos la diastólica. Entonces, la presión sistólica de la aorta, dijimos, aumenta, y la de la diástole disminuye. Entonces, pues sistólica menos diastólica. Si esta está aumentada y esta está disminuida, pues aumenta muchísimo. Y al aumentar muchísimo es lo que el paciente va a sentir como en la cabeza, que se va moviendo la cabeza con el latido, le dicen head bobbing, o nosotros podemos escuchar estos pulsos en distintas partes o en distintas arterias. Puede ser en la arteria poplitea, en la femoral, podemos sentir el colapso de las arterias carotídeas. El colapso es cuando viene entonces la relajación, que la aorta le regresa la sangre. Este colapso se siente, este es el signo de Corrigan. Y hay un signo que se llama signo de Austin-Flint. Este signo es la sangre que se está
regresando de la aorta al ventrículo, a veces puede chocar con la válvula mitral, entonces le pega a la válvula mitral y esto nosotros lo escuchamos. Esto lo escuchamos porque también al pegarle, pues está, o sea, aquí está la válvula mitral, que estamos en relajación, entonces es cuando el ventrículo se está llenando, entonces la válvula mitral está abierta, la sangre está pasando hacia el ventrículo, pero si la sangre que viene de la aorta le pega a la válvula y le empuja, entonces la válvula se puede cerrar, la válvula mitral se puede cerrar prematuramente, y entonces el sonido se escucha como, si es antes de la diástole, se escucha prediastólico, o si es en la diástole, se escucha como a la mitad de la diástole, y esto se escucharía igual a una estenosis mitral, porque estamos cerrando a la válvula prematuramente. Nada más la única diferencia sería que estamos escuchando el sonido de la insuficiencia de la válvula aórtica. Pero bueno, ese ya es un signo más complicado. Entonces, en las curvas de presión-volumen vamos a tener el end-diastolic volume aumentado, el stroke volume aumentado, el end-systolic volume se queda igual y la presión se queda igual, la presión de pulso aumenta, bueno, la presión de pulso no la vemos, y la fracción de eyección, esta me faltó la fracción, la fracción de eyección, que sería el stroke volume entre el end diastolic volume, entre end diastolic volume. Tenemos, ambos están aumentados, pero aumenta más el stroke volume, entonces la fracción de eyección puede estar aumentada. Okay. Ahora en estenosis de la válvula aórtica. En estenosis, entonces ahora la válvula no se puede abrir bien. Si no se puede abrir bien, el ventrículo se está peleando contra la válvula que está estenosada. Entonces el afterload aumenta. Al aumentar el afterload hay menos sangre que se va hacia la aorta y entonces hay más sangre que se queda en el ventrículo. Entonces el end systolic volume aumenta. El volumen al final de la sístole está aumentado porque el stroke volume está disminuido. El end diastolic volume se queda igual, no hay ni más sangre ni menos sangre en el ventrículo, o sea, no es que le esté llegando más sangre, no, es nada más que el ventrículo no puede sacar la sangre, entonces esto se queda igual. La presión del ventrículo al final de la diástole, pues sí, o sea, si está aumentada, tiene que pelearse contra esta válvula. Y la presión de pulso, esta en general bueno, puede estar disminuida porque hay menos sangre que le está llegando a la aorta. Entonces la presión sistólica va a disminuir. Okay. Luego, para la insuficiencia mitral, es más o menos el mismo concepto que la insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, aquí están las aurículas, septum, y aquí está la válvula. La insuficiencia es que entonces no cierra bien. Entonces, la sangre llega de la aurícula hacia el ventrículo así normal, en la diástole, en el llenado del ventrículo, pero cuando el ventrículo se contrae, no nada más le está echando la sangre hacia la aorta, sino también se la echa a la aurícula, porque ya la válvula no está cerrada, ya no se cierra bien, y como la aurícula tiene menos presión que el ventrículo, entonces pasa del ventrículo a la aurícula. Entonces el volumen que hay al final de la sístole está disminuido, y el volumen que le llega al ventrículo, o sea, el volumen que va a estar al final de la diástole, está aumentado porque al ventrículo en la diástole le va a llegar lo que regresa por las venas pulmonares de la aurícula hacia el ventrículo, o sea, lo que en un paciente normal le van a dar al ventrículo, más lo que la aurícula le esté regresando al ventrículo de la sangre que el ventrículo le regresó. Entonces el ventrículo se le echa y luego la aurícula se lo regresa. Entonces el volumen al final de la diástole está aumentado. El stroke volume, esto es cuánto volumen está sacando el ventrículo, está aumentado, porque ya no es nada más hacia la aorta, sino ya también hacia la aurícula. La fracción de eyección está aumentada porque tenemos aumento, sí, del stroke volume y también del end diastolic volume, pero el stroke volume aumenta más, entonces está aumentada. Fracción de eyección, ¿dónde está? No, bueno, no lo puse. Fracción de eyección aumentada. Luego, ¿qué me falta? La presión de pulso
no le pasa nada. Y la presión del ventrículo izquierdo, no le pasa nada. Luego, ya para la estenosis mitral, entonces la válvula está muy estenosada, no se abre bien, entonces la aurícula es la que va a tener la presión aumentada, el ventrículo no. ¿No? Si el ventrículo tiene menos sangre que le está llegando porque la válvula está estenosada, entonces hay menos el diastolic volume está disminuido y también la sangre que le puede echar a la aorta está disminuida. El stroke volume está disminuido y la presión de pulso se queda igual y el volumen al final de la sístole queda igual. Ahora para insuficiencia cardíaca, en insuficiencia cardíaca los ventrículos están con un aumento en la presión hidrostática, entonces tienen aumento en la presión del volumen al final de la diástole. Esto está aumentado. Tienen sí más volumen al final de la diástole. Pueden tener más volumen porque no lo pueden sacar. Y entonces el end systolic volume va a estar aumentado. A veces esta puede no ser más, bueno, dependiendo. O sea, más, por ejemplo, si se activa el eje del drenaje de aldosterona, entonces tenemos más volumen vascular que le llega al ventrículo y todo eso. Pero lo que sí es que el ventrículo no está pudiendo bombear la sangre, entonces el stroke volume va a estar disminuido y el end systolic volume va a estar aumentado. La presión de pulso va a estar disminuida porque al ventrículo, al no poder echar la sangre hacia la aorta, disminuye entonces la presión sistólica de la aorta, que es pues la presión sistólica que tomamos nosotros, y entonces la presión de pulso, que es sistólica menos diastólica, está disminuida porque la sistólica disminuyó. Ahora, la presión del ventrículo izquierdo aumenta, sí, porque bueno, tiene aumento de presión hidrostática, pero la presión, la mean systemic pressure, o sea, la presión que vamos a medir en la aorta, esta está disminuida. O sea, en el ventrículo está aumentado, pero la de la aorta está disminuida. En el siguiente video vamos a ver cómo esto afecta las curvas el loop de presión-volumen.